Y es un gusto ya tener en los estudios, recibirlo en Palabras Cruzadas, Francisco Legnani, intendente del departamento de Canelones, en Montevideo. Bienvenido, un gusto tenerte esta tarde aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando de, han aparecido ya 6 meses del gobierno nacional. Es distinto a lo que pasa con los gobiernos departamentales, pero 6 meses del gobierno nacional y hay como una mirada bastante neutra de la gente, ¿no? De decir esto recién empieza, no tenemos una mirada ni negativa ni positiva, más bien neutra, esperando ver qué es lo que puede pasar. ¿Te sorprendió que fuera así? Bueno, no me sorprende. Yo creo que hay varios componentes allí. Se dice habitualmente que un gobierno empieza de verdad cuando está el presupuesto en la cancha y se empieza a ejecutar lo que el gobierno planificó. Y el gobierno nacional está en esa etapa ahora. Recién ingresado el presupuesto, recién se paró en la cancha y una vez que esté definido, bueno, vamos a ver el presupuesto que se va a salir a explicar ahora por parte de la fuerza política y de los integrantes del gobierno a todo el país, cosa que me parece muy bien. Y después se empezará a ir formando una opinión. Tampoco me sorprende por el hecho de que creo que es unánime la opinión de que la campaña fue una campaña fría, nacional, departamental, y hay que buscar los porqué. Yo entiendo que uno de los porqué es porque tenemos un ciclo electoral que es eterno. Primero, parece que nunca dejamos de estar en campaña. Ya termino la elección y ya empieza la campaña para la otra. Y eso me parece que a la gente un poco la viene hartando. Y después el propio ciclo electoral, que empieza en enero de un año y termina en mayo del otro. Realmente, nosotros íbamos a pedir voto para las departamentales y dicen otra vez las calles con carteles, otra vez panfletos, otra vez. Y eso se palpó. En Canelones particularmente, nosotros notamos sí un poco más de efervescencia por la disputa que había en el territorio entre los municipios. Nosotros teníamos 30, ahora tenemos 32, donde había mucha disputa territorial entre varios candidatos de la coalición, que era una novedad además en Canelones, y varios candidatos y candidatas nuestras por municipio, que eso agitaba un poco la campaña en el territorio. Entonces cuando llegábamos nosotros había un clima instalado producto de la disputa en los municipios. Pero bueno, de nuestro lado íbamos con candidato único, del otro lado la coalición iba con 3, con una primera experiencia, y la verdad que notamos eso que habíamos notado en la campaña nacional. Y bueno, yo creo que eso hace que nos replanteemos un montón de cosas, porque el día de mañana aparece un candidato o candidata hablándote de casta, de que los políticos no sirven para nada y que vienen con algo nuevo que nadie sabe bien qué es, y no se sabe después cómo puede terminar la cosa. ¿Y te parece que eso puede pasar acá en Uruguay? Nosotros en Uruguay vemos como que las cosas que pasan en el mundo o en la región acá nunca llegan y pueden llegar. A veces como que nos autopercibimos como una isla, que los problemas acá no entran. Y esta forma de hacer política, que en la región existe, yo creo que en la medida de que no logremos conectar del todo otra vez con la gente, aquella efervescencia que se veía en todas las elecciones, realmente no la percibimos. Y yo creo que hay que prender una luz amarilla, porque puede pasar. Quizás también puede estar vinculado con que hay un conjunto de problemas que el país arrastra. Ya gobernaron todos, ¿no? Es decir, gobernó la izquierda, gobernó la coalición republicana, es decir, ya gobernaron todos y la gente sigue estando preocupada por la seguridad. Primero que nada. Y por la economía. Sí. Entonces, si pensamos, lo vamos al territorio, si vamos a Canelones, bueno, ¿qué desafíos tiene Canelones al respecto en este contexto, ¿no? Donde el 70% de los asentamientos, por ejemplo, hablando de la situación económica, por ejemplo, se concentran en Montevideo y Canelones. Entonces, bueno, ahí hay focos de preocupación. Hay. Fíjense que nosotros en los últimos 10 años, cuando hacemos encuestas de opinión y le preguntamos a la gente cuál es el principal problema que el gobierno de Canelones debería resolverle, aparece la seguridad. Entonces me parece que la gente se lo grita a quien se lo pregunte, sea un municipio, sea el gobierno nacional o sea el gobierno departamental. Nosotros en ese sentido, en el periodo pasado, contribuimos, nunca
obviamente no es la idea del gobierno canario sustituir una política nacional, pero sí trabajar en términos de complementariedad. Contribuimos con 1.800 cámaras de videovigilancia, licitamos $2 millones de inversión, montamos un centro de monitoreo en un convenio con el Ministerio del Interior, que lo monitorea el Ministerio del Interior. Ahora estamos intercambiando con el jefe de policía de Canelones y con el propio Ministerio del Interior para incrementar por parte del gobierno de Canelones ese número de cámaras. Y es una contribución, la limpieza de espacios públicos, la iluminación de los espacios públicos. Nosotros tenemos 24 policías contratados por el gobierno de Canelones mensualmente. En fin, contribuimos para tratar de dar, dentro de algo que no es una competencia natural del gobierno departamental, una mano en lo que es una política nacional y que es verdad, pasan los periodos, pasan los gobiernos y sigue siendo el principal problema. Entonces, ahora nos apareció salud mental también en las encuestas, que nunca había aparecido. Bueno, nunca. Te sumo otro tema también que está conectado con esto que decís. Uno de los desafíos que tiene el Uruguay es la cantidad de personas en situación de calle. Te escuché decir hace poco también que Canelones tiene este inconveniente, incluso hasta con un componente de género, con muchas mujeres que están en situación de calle. ¿Cómo lo están viendo eso? Es alarmante eso, porque se nos multiplicó por 5 en el último quinquenio. Teníamos 100. A mí se me pregunta a veces cuál va a ser la impronta de Leñani en el gobierno o la prioridad del gobierno de Canelones. No es que lo piense yo, lo impone la coyuntura. Entre esas cosas está la gente en situación de calle, que hace 5 años, cuando llega Yamandú reelecto, habían 100, ahora son 500. Tenemos 300 solamente en Las Piedras. El 60% proviene de algún centro de reclusión. El 92% consume algún tipo de sustancia y el 79% de ese 92% consume pasta base. Entonces ahí vos decís, bueno, no, acá la gente que sale de la cárcel hay que buscar una alternativa. Porque si el 60% proviene de algún centro de reclusión, no encuentra una alternativa, ¿a dónde va? A la calle. A su vez, ahí entra todo, ¿no? Entra el consumo, entra la salud mental, entra a jugar un montón de cosas. Se nos incrementó mucho la mujer en situación de calle. En un operativo que nosotros hicimos en Las Piedras, nos encontramos con una situación de prostitución, madres e hijas embarazadas, viviendo en una misma carpa al lado de la vía del tren. Ahora hicimos un convenio, lo suscribimos antes de ayer, con la Junta Nacional de Drogas, para un centro en conjunto. Los profesionales los pone la Junta Nacional de Drogas, nosotros lo que es la operativa del centro y el centro, propiamente dicho, que va a atender a 35 mujeres en Las Piedras con problemas de adicción. Entonces, da una mano. El tema es que como que siempre la corres de atrás. Desde acá vamos a resolver la situación de la droga, no, sería una utopía. Pero como que lo preocupante es como que nunca alcanza. Porque yo pienso, muy bien, este centro lo tenemos que replicar por varios más para tratar de dar contención. Lógicamente, eso genera, son recursos que hay que destinar. Bueno, muy bien, estamos dispuestos a hacerlo. Pero los asentamientos, tenemos 121, no nos creció la cantidad de asentamientos en los últimos 5 años, sí la cantidad de gente dentro de los asentamientos. El otro día tuvimos una reunión con la ministra de Vivienda y su equipo, y empezamos a repasar el trabajo que nosotros estamos haciendo en distintos municipios, empezar a resolver con realojo y demás, esos convenios que nosotros ponemos tierra, del otro lado ponen las viviendas, se hacen los relevamientos, trabajo de asistente social y demás, pero es mucha la gente y una solución definitiva parece estar lejos en el horizonte. Hay que meterle todo lo que se pueda. Las encuestas de opinión pública lo que te dan es eso, dónde están focalizados los principales problemas que vos tenés que atender. Hoy a nosotros nos pasan por ese lado. Que tal vez, si uno piensa, a ver, no, intendencia, vos ocupate de las luces, las calles y la basura. Antes era impensable que una intendencia se ocupara de estas cosas. Pero hoy la gente te lo reclama. La gente te lo reclama. Es una situación tangible que vos la ves en el departamento y que tenés que dar una mano, sea del color que sea. Porque nosotros articulábamos estas políticas con el gobierno anterior también, que no era de nuestro color político. Pero tenés que trabajar, articular y dar respuestas. Más en el segundo departamento con mayor cantidad de población en el país, que viene creciendo muchísimo. Nosotros crecimos 13% de un censo a otro. Éramos 520.000 en el 2011, somos 608.960 según el último censo. Nada hace pensar que ese crecimiento se detenga. Crecimiento que va de esta población
con dificultades que nosotros estamos planteando, y crecimiento del otro también, ¿no? Hemos crecido mucho en infraestructura y hay mucha gente que ha elegido Canelones para venirse a vivir también. ¿Cómo es el relacionamiento con la oposición en el territorio? Porque a nivel nacional hay como distintas situaciones. Una cosa es el presidente con el Congreso de Intendentes y evidentemente otra cosa es lo que pasa en el Parlamento, donde la situación quizás es lógico que sea así, pero es bastante más picante, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa en Canelones? Sí, en el Congreso de Intendentes tenemos un buen relacionamiento con todos. Para mí fue descubrir un territorio nuevo, un mundo nuevo del Congreso de Intendentes, porque yo no era suplente de Yamandú. Yamandú sí lo frecuentaba siendo secretario general porque era suplente de Marcos. Yo no era suplente de Yamandú, entonces era secretario general porque cuando Yamandú no estaba, iba a metediera al Congreso de Intendentes. Entonces empecé a conocerlo ahora. Y realmente las resoluciones se toman por consenso. Fuimos como Congreso de Intendentes a negociar con el Gobierno Nacional las partidas para las distintas intendencias. Reconocemos el esfuerzo del Gobierno Nacional, logramos obtener recursos para las 19 intendencias. Ahora fuimos todos juntos a presentar ayer lo que es nuestro insumo para el ingreso, para regular el ingreso de funcionarios a las intendencias. Fuimos como Congreso a presentárselo al Senado ayer. En fin. ¿Qué características tiene? Tenemos un buen relacionamiento. El tema de los ingresos. El tema de los ingresos nosotros tenemos, si bien las demandas de la ciudadanía a las intendencias son parecidas en todo el territorio, en cada intendencia tenemos 19 realidades distintas en cuanto a cómo regulamos y cómo ingresamos y cuál es la situación de los funcionarios. 19 realidades, si no son 19 distintas, es casi. Entonces llegar a tener un insumo común entre todas las intendencias es realmente un logro. Ahí nosotros establecemos que los ingresos se deben realizar por concurso, eventualmente por sorteo, y se pone un límite, un tope de designaciones directas de un 4% en relación a la plantilla de funcionarios. Y bueno, es un insumo, no está escrito en piedra. Ahora le quedará al Parlamento resolver qué hacer con ese insumo, que se valoró como muy importante en el día de ayer, porque viene de un Congreso de Intendentes donde 19 intendencias nos pusimos de acuerdo. Esta pregunta tiene como una conexión con Montevideo, ¿no? Porque el intendente Mario Vergara se llevó, entre comillas, a Leonardo Herú, ¿no? Que fue un referente en materia ambiental, de limpieza del departamento de Canelones con muy buenos resultados. ¿Vos crees que ese modelo canario se puede aplicar aquí en Montevideo? Yo creo que en algunos barrios sí y en otros barrios no. Canelones es bajo. Montevideo tiene muchos edificios. Entonces, el sistema de contenedor domiciliario, y bueno, sí, uno en un edificio de depósito no se imagina los ascensores subiendo y bajando con 2 contenedores cada uno, que suben 2 contenedores cada uno, que bajen chocándose, no. Pero en lo que sí, en Canelones dio muy buen resultado. Nosotros, en todas las encuestas de opinión, es donde mejor puntuamos desde hace 15 años. Tenemos entre un 70 y un 80% de aprobación en lo que es la gestión ambiental del departamento. Y el contenedor domiciliario, a ver, yo lo tengo en mi casa y por afuera, por la puerta de casa, pasa el camión recolector los miércoles y los sábados. Entonces yo sé que los martes de noche tengo que dejar el contenedor afuera, lo entro, los viernes de noche lo tengo que sacar porque pasa el camión los sábados. Entonces, no tenés un contenedor público donde se saca basura, donde se desbordan, lo tenés en el fondo de tu casa, lo sacás, pasa el camión y pasa de mañana a las 7 de la mañana está pasando el camión. Y a su vez tenemos otro contenedor nosotros donde va los residuos para reciclaje. Tenemos un contenedor con tapa gris, donde va la basura que no se recicla, y un contenedor con tapa verde, que pasa los lunes y se recoge con camiones eléctricos, además. Y nosotros ahí logramos que del 100%, que son 500 toneladas de residuos que genera Canelones, el 10%, o sea, 50 toneladas no lleguen al sitio de disposición final, porque hay 3 centros de reciclaje, 5 cooperativas, 74 familias que las vuelcan al mercado de vuelta. Y de las 17.000 toneladas por año que se generan a nivel país, que se van al mercado de vuelta, captadas en origen y a través del reciclaje, 7.000 de 17.000, 7.000 las vuelca Canelones. O sea, tenemos un trabajo avanzadísimo en ese sentido. ¿Se puede replicar todo eso en Montevideo? No por esto que yo les decía. Ahora, lo que no tengo la menor duda es que Leonardo le va a encontrar la solución a Montevideo. Porque un tractor va a trabajar, le encantan los desafíos, y en Canelones hubo un momento que también teníamos un montón de problemas. Y bueno, él y su equipo, nadie trabaja solo, ¿no? Lo logró solucionar. Y como hay memoria institucional y se generan equipos, si bien se nos va un jugador de primer nivel como Leonardo, bueno, quedó un equipo trabajando que aprendió y que va a seguir las políticas de limpieza.
Legnani, el país tiene la preocupación del crecimiento y de la búsqueda de inversiones. ¿Qué pasa con el territorio, ¿no? Con los territorios? ¿Qué pasa en particular con Canelones? Sí, nosotros tuvimos, ahí fue Yamandú. Canelones tiene mucha potencialidad por una cuestión que envolvemos a Montevideo. Tenemos el principal aeropuerto del país, tenemos el puerto a 15 minutos por la ruta 5, tenemos suelos distintos, eso que decimos nosotros, un país dentro de un país tal cual. Entonces tenemos mucha potencialidad para que llegue inversión, que nos entraban por distintas ventanillas y a veces se nos perdían en el mundo municipal. Entonces Yamandú generó la Agencia de Promoción a la Inversión, que funciona en el corredor ruta 101, allí frente al Parque de la Ciencia, donde toda la inversión ingresaban por ventanilla única. Y le hacemos un seguimiento personalizado a cada una de las inversiones. Desde que llegan, un equipo multidisciplinario todos los viernes analiza el proyecto de inversión. Ya al proyecto que llega se les dice cómo ingresarlo en base a experiencias anteriores para que corran lo más rápidamente y con menor cantidad de observaciones posible dentro de las oficinas. Se les facilita toda la normativa nacional y departamental en distintos idiomas para ver cómo hacer ingresarlo. Y captamos 5.481 millones de inversión privada en un quinquenio. Logística, comercial, industrial e inmobiliaria. Y eso es un gran aporte. Ahora, en virtud de que esa experiencia fue exitosa, vamos a duplicar el servicio de la Agencia de Promoción de la Inversión, porque la ruta 101 se nos vino quedando sin espacio, y la ruta 5 tiene mucha potencialidad, que es doble vía, que está cerca del puerto, y que ahora además tenemos tren. Entonces vamos a poner una oficina en el corredor ruta 5. Y a ver si nosotros podemos aportar. No tenemos la menor duda que desde Canelones vamos a aportar muchísimo a la inversión privada esa que necesita el país para crecer. Hablando de las rutas, han ocurrido últimamente a lo largo y ancho del país, no digo en Canelones, ¿no? Un conjunto de accidentes terribles, tremendos. Tenemos evidentemente, es un tema que ha estado en la campaña, que tú has planteado, el tema de la preocupación por la movilidad, la preocupación por la conexión con Montevideo. Tú hiciste algunos planteos vinculados con la conexión con Montevideo, que causaron preocupación también en vecinos de la costa, en científicos, diciendo que ojo con que esa conexión y esa vía directa con Montevideo no sea un factor de impacto ambiental negativo, ¿no? Sí, ahí hay varios temas. Sí, son dos cosas distintas. La movilidad, por un lado. Me alegro un montón de que la ministra de Transporte lo haya planteado como una prioridad para el Gobierno Nacional el día que asumió. Porque solo en el eje Avenida Italia y Anastasio, en ómnibus entran y salen 16.000 personas por día acá en el Montevideo. Hay accidentes porque el transporte público no está dando solución a la gente, entonces hay cada vez más autos, ingresan 20.000 autos nuevos a circular en Montevideo por año. Va a llegar un momento, como dice Mario Vergara, que va a llegar un auto que va a ser el que va a trancar todo y no va a poder circular ningún auto más. Entonces hay que motivar a que la gente se baje del auto, se suba al transporte público, pero le tenés que dar un transporte público eficiente, que entre y salga rápido desde Montevideo a Canelones. Entonces ahí nosotros tenemos que atacar el corredor Ruta 8, Camino Maldonado, Avenida Italia y Anastasio. Esos dos corredores. Y la ruta 5 por el tren de pasajeros. Y ahí se está trabajando en distintas alternativas con la Intendencia de Montevideo, con el Ministerio de Transporte, a ver cuál es la solución. La idea es estar licitando el año que viene, empezar la obra y tener la movilidad resuelta de entrada y salida de Montevideo por esos dos corredores en este periodo. Eso es una cosa. El día que yo asumo, anuncio que este año vamos a estar conectando por Rambla Montevideo con Canelones. De hecho, la obra está terminada, nos falta limpiar, pintar, y vamos a estar conectando ese pedazo que nos quedaba a nosotros, el paseo costero de Canelones, que va hasta el Pinar con Montevideo. Nos queda un pedazo que no teníamos conexión, ciclovía y Rambla. Lo terminamos, vamos a estar uniendo Ciudad Vieja con el Pinar por Rambla. Y ahí yo hice el anuncio de que la idea nuestra era continuarlo por toda la costa canaria. Eso generó preocupación. Yo estuve reunido con los letrados, con los ambientalistas, con los científicos y demás, que plantearon la preocupación, que es entendible, y lo que nosotros dijimos fue: ninguna alternativa que nosotros manejemos la vamos a implementar sin antes consultarlo con la academia, con el consejo, con el municipio, con los vecinos, y qué opinen. No necesariamente atrás de ese anuncio tiene que venir la Rambla como tradicional, la Rambla tradicional que nosotros conocemos de las Ramblas duras. Puede ser en madera, puede ser ciclovía, puede ser de circulación peatonal. ¿Cuál es nuestra voluntad? Conectar balnearios. No necesariamente tiene que ser la Rambla como tradicionalmente la conocemos, que eso fue lo que generó preocupación. Entonces, hoy tenemos un proyecto
concreto, no lo tenemos. Lo planteé con estas palabras. Es un sueño, una idea que tenemos en la cabeza. Conectar los balnearios. ¿Es una prioridad? No. Mi prioridad hoy es la gente en situación de calle, la movilidad, el saneamiento en Atlántida, sí, pues nuestro principal balneario probablemente tenga un hospital allí, no banca a la población estable con el saneamiento que tiene, mucho menos en el verano, y es un balneario que no crece porque no tiene saneamiento. Entonces, OCE no puede atender la demanda de Atlántida, nosotros en algo que no tiene precedente vamos a solicitar los recursos a la Junta Departamental y vía fideicomiso vamos a transferir los recursos a OCE para que ejecute el saneamiento. Bueno, esas son prioridades. Ahí está, allí mencionaste uno al pasar, un proyecto nacional que es el Hospital de la Costa, ¿no? Del que tanto se ha hablado. ¿Cuál sería el rol de la Intendencia? ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué impacto tendría allí? Bueno, a ver, es absolutamente necesario. Nosotros cuando tuvimos una reunión inmediatamente que asumimos con la ministra Lustenberg, ella nos planteaba que el Hospital de la Costa va a estar en Costa de Oro, porque si bien nosotros crecimos un 13%, un censo a otro, de Atlántida hacia el este los balnearios vienen creciendo por 2 o por 3 su población. ¿La idea es que esté en Atlántida este hospital? Ahora ellos van a anunciarlo probablemente en octubre. Están haciendo un relevamiento a ver en cuál de los balnearios estaría. Atlántida es una de las posibilidades más firmes, ¿tá? Pero están trabajando a ver en cuál es ¿Dónde va a estar la localización? ¿Dónde va a estar la localización específica? Se va a robustecer el centro de salud que existe hoy en Ciudad de la Costa, del Pinar para acá, digamos, en dirección a Montevideo. Ahí tenemos un centro de salud, se va a robustecer desde el punto de vista de infraestructura y de servicios y se va a levantar de cero ese hospital en Ciudad de la Costa. Nosotros ofrecimos equipos técnicos, la tierra que nosotros tenemos a disposición, está a disposición para hacer uso de ella y la vamos a proporcionar, por supuesto, y ahí, bueno, queda un poco en manos del ministerio definir el lugar, pero creo que es absolutamente necesario. Lo mismo que la solución, que va todo emparentado, ¿no? Que la solución del agua, sin entrar en Neptuno, sí, Casupá, esto, lo otro, el hecho de nosotros tener una reserva, como va a venir, de 6 millones de metros cúbicos en el Solís Chico, nos va a permitir, con el tendido de cañerías que va a ir hasta Jodregui, resolver un problema del agua que nosotros tenemos en Costa de Oro, sobre todo en los veranos que no hay agua. No hay agua. Entonces, eso a nosotros, una obra que va a empezar el año que viene, que va a llevar 36 meses, este verano vamos a volver a tener problemas, pero se va a solucionar. Entonces, me parece que son soluciones para una zona del departamento que viene creciendo muchísimo y que son todas acciones que van a contribuir a mejorar en calidad de vida. Uh-huh. Planes de viviendas, porque ese es otro de los problemas. Recién hablabas que estaba satisfecho de los anuncios que había hecho la ministra de Transporte, pero está también el tema de la vivienda, ¿no? Sí, el otro día estuvimos reunidos con un nutrido equipo del ministerio y la ministra, inclusive allí en Canelones, donde, bueno, empezamos a articular. Lógico, ellos están un poco expectantes de lo que va a ocurrir con el presupuesto. Entonces, hay que ver en función de lo que puedan estar marcado dentro del presupuesto, lo que viene para Canelones. Nosotros le planteamos los planes, en lo que nosotros estamos trabajando hoy y esta preocupación de los asentamientos que tenemos, ¿no? Y de la gente en situación de calle, que de alguna manera los refugios, que hoy tenemos 4 y que atendemos 300 personas, son un paliativo, no es la solución definitiva. Y yo no sé, de repente, la vivienda con un seguimiento y una presencia de equipos permanentemente trabajando con la gente en situación de calle, en la medida que se le proporcione vivienda, no es una solución también. Es una vía que estamos explorando. Uh-huh. ¿Viaje al exterior en búsqueda de inversiones? Sí, me voy ahora a visitar al embajador de Japón. Uh-huh. Y nos vamos con Uruguay 21 y con el Ministerio de Turismo el 19 de septiembre a la Expo Osaka. Ahí tenemos una serie de reuniones planteadas. 2 millones de personas llevan visitado el pabellón de Uruguay en la Expo Osaka y tenemos armado toda hoy me la pasaron una agenda, son 4 días que vamos a estar en Japón, los 4 días de reuniones permanentes bilaterales y lógicamente recibiendo allí conjuntamente con el Ministerio de Turismo y con Uruguay 21, que le dio muy buen resultado a Uruguay 21 a Canelones. El hecho de que se fortalezca y salir a buscar inversiones afuera, nosotros, muchas de estas inversiones, estos números que yo manejaba hoy, fueron en función de salidas con Uruguay 21. Y bueno, vamos a estar yendo con Turismo y con Uruguay 21 el 19 a Japón. Y bueno, vamos a ver qué retorno tenemos. Uh-huh. Esperemos que... Hoy vamos a intercambiar sobre eso con el embajador de Japón, en su casa. ¿El intercambio con los legisladores de la bancada de gobierno que pertenecen al departamento? Tuvimos un intercambio con todos los legisladores del departamento. Los recibimos la semana pasada
todos, incluido Salle, que él es legislador por Canelones. Pues me lo han preguntado varias veces. Salle estaba entre los sí, porque fue electo por Canelones. Y bueno, tuvimos un muy buen intercambio respecto de varios temas. Básicamente las preocupaciones que ellos planteaban venían por el lado del saneamiento, cómo venía, y por el tema de la movilidad. Tuvimos ahí una puesta a punto de cómo vienen ambos temas. Tenemos un buen vínculo con los candidatos de quienes comparecieron por la coalición en mayo a la Intendencia de Canelones. Con los tres, nosotros incorporamos un referente propuesto por cada uno de los candidatos de la coalición a trabajar en el área de descentralización para coordinar con los municipios. Nosotros tenemos 18 municipios que están en manos del Frente Amplio, pero 14 que están en manos de la coalición. E incorporamos un referente propuesto por cada uno de ellos. Ellos participaron de la ceremonia nuestra de Asunción y tenemos un vínculo muy bueno con los tres. Eso habla de una madurez política que no es producto del esfuerzo de un partido político solo, ¿no? De todo el sistema político canario a lo largo de muchos años que lo ha ido construyendo y que lo tenemos que cuidar. Ya en el cierre, ¿no? Queda claro que hoy tenemos un presidente que fue intendente de Canelones, con el que vos trabajaste mucho tiempo, y a su vez los dos tienen un vínculo y trabajaron con Marcos Carámbula también. ¿Está bien decir que en Canelones hay una escuela, Marcos Carámbula, para hacer política? Yo la primera escuela tuve con Yamandú porque fue profesor mío de historia. A los 15 años, viene de mucho antes. Viene de mucho antes. El último año que dio clase en Canelones en el 94. Yo tenía 15. Siempre digo, la primera vez que lo voté tenía 15 porque lo votamos como profesor coordinador. Había que elegir un profesor coordinador, lo votamos todos los alumnos a él. Y aparte los dos de la ciudad de Canelones. Marco, lógicamente, yo aprendí mucho de los dos, ¿no? Con Marco fueron 10 años, yo estaba en la dirección de jurídica en ese momento. Con Yamandú fueron 20 años, porque lo acompañé desde la prosecretaría y de la secretaría. Hay como un aprendizaje, hay como una política que continúa. Los dos tienen algo que es la capacidad de formar equipos, de darle responsabilidad a los equipos. Después es vertical, sí, y el intendente es quien termina definiendo A o B. Pero dejarlos trabajar, pensar con cabeza propia es una cosa que yo aprendí de Marco y de Yamandú. A los dos siempre digo, lo miré con ojos de aprendí. Y bueno, y mucho de ese aprendizaje es lo que pretendo volcar en el relacionamiento diario con el equipo de trabajo y después en beneficio de la ciudadanía. Bueno, apostando ese conocimiento, ¿vos ves que hoy el presidente Orsi mantenga como esa forma de hacer política que tenía en Canelones, ya sea desde el relacionamiento, la formación de equipos? ¿Ves eso? Sí, claro. Sí, lo veo. Compartí 20 años con él, estábamos a 1 metro de distancia. Ahora, lógicamente, en todo este tiempo, en los últimos 20 años, cuando menos me ha hablado con él, producto que uno tiene una responsabilidad y otro en otra. Pero lo ve, se siente. Incluso estamos teniendo intercambios con los ministros permanentemente desde el gobierno de Canelones y ellos lo transmiten así. Me parece que es un activo importantísimo que tiene el presidente. ¿Pensás que hay como una militancia dentro del Frente Amplio que le pide a Yamandú Orsi que sea como más contestatario, más picante? Sí, la hay, pero bueno, Yamandú es como es. Y me parece que no, él no puede desdibujarse, ¿no? Él tiene una forma de hacer política, una forma de relacionarse, un vínculo que él generó y que ahora nos sirvió un montón con el Congreso Intendente, con las otras tiendas políticas, y que me parece que eso hay que valorarlo también. Nos sirvió un montón, digo, a los intendentes actuales, que pudimos llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional en un momento en el que hubo que sacarle jugo a una piedra para obtener un mango para la Intendencia, porque así es público. Ha sido manifestado más de una oportunidad por el Gobierno Nacional, que bueno, que se encontraron con una situación con la que no esperaban, una deuda de $970 millones, qué sé yo, complejo, y que bueno, y que hayamos llegado a ese acuerdo, mucho tuvo que ver Yamandú también. Lerete dijo, el presidente Orsi montó una intendencia para impulsar su candidatura presidencial. No comparto no comparto las palabras de Alfonso, pero bueno, está. Él con Yamandú ya ha dicho que ha tenido siempre hay una pica muy... no es la realidad actual con el gobierno de Canelones. Nosotros tenemos buen vínculo con los tres, esperemos conservarlo y no vamos a entrar en debates del pasado, que hay que dar vuelta a la página, eso ya fue. Francisco Leñani, intendente de Canelones, gracias por tu visita esta tarde a Palabras Cruzadas. Muchísimas gracias a usted por la invitación.